Bueno, como mañana vamos a procesar una temática específica de cereales, vamos a ver un poco de sus características, entrando a la, y luego pues, les presento el proceso y la receta que vamos a trabajar, ¿no? Ya listo. En la tecnología de cereales, ven esta temática que es los cereales. Comencemos caracterizando a cada uno de ellos. Provienen del latín cereis, que permite nombrar a las plantas gramíneas que dan frutos farináceos. También se conoce como cereales a estos mismos frutos, al conjunto de las semillas de estas plantas y a los alimentos elaborados a partir de estas semillas. Los cereales contienen numerosos componentes beneficiosos para la salud, tales como fibra vegetal, almidón, ácidos grasos, antioxidantes, vitaminas, minerales, ligninas y los compuestos fenólicos. La mayoría de componentes importantes del cereal se encuentran en el germen y en el salvado. Los alimentos elaborados con granos integrales son sumamente importantes en nuestra alimentación cotidiana. Estas son las partes del cereal. La capa de una, tenemos ahí la capa de neurona, la testa, el endocarpio, el mesocarpio, el epicarpio, endosperma, germen. Las partes importantes que se toman en cuenta son el endospermo, el salvado y el germen, ¿no? El salvado está compuesto por fibra dietética, insoluble y soluble, vitaminas del complejo B, minerales como en hierro, cobre, zinc y magnesio. Equivale al 14.5% del grano, es la capa externa del grano, compuesta a su vez por multicapas que recubren el resto de la semilla para protegerla de la luz solar, agua, enfermedades y demás. ¿Ya? La endosperma. Es la parte media del grano y es la de mayor tamaño. Aproximadamente un 83% es la parte del grano que constituirá la harina. Le proporciona energía a la semilla para su ciclo de vida natural gracias a los almidones. Contiene escasas proteínas, carbohidratos complejos como del almidón. Aporta los siguientes nutrientes: antioxidantes y fitonutrientes, vitaminas del complejo B y vitamina E, minerales, proteínas, grasas monoinsaturadas. Los cereales como el trigo, el centeno, el arroz, la avena y la cebada han constituido a través de los siglos en todos los continentes y en diferentes culturas han constituido el alimento básico de los seres humanos. ¿Ya? Aporta con los siguientes nutrientes, ¿no es cierto? Antioxidantes y fitonutrientes, vitaminas del complejo B y vitamina E, minerales, proteínas, grasas monoinsaturadas. Es la parte interna y representa el 2.5% del grano, conforma la semilla que va a dar origen a una nueva planta. En la era industrial, el preindustrial, los cereales se consumían enteros. Posteriormente, la molienda y el procesado de los cereales permitieron llevar a cabo la separación y la extracción a gran escala del salvado y del germen, dando lugar a la harina refinada, compuesta principalmente por endosperma aminácea. La harina refinada es sumamente popular porque permitía hornear productos que presentaban una textura más suave y se mantenían frescos durante más tiempo. Sin embargo, el salvado y el germen no contienen innumerables beneficiosos nutrientes que se pierden al refinar el grano. Entonces, por eso es que la harina ahora presenta como una especie de reconstitución de nutrientes o harina que les llaman fortalecida, ¿sí? Porque todos los nutrientes al refinar, muchos de ellos se pierden. ¿Por qué? Porque perdemos parte del germen, perdemos parte del salvado y parte de la endosperma, como ven. Entonces, justamente los nutrientes que se van refinando o descascarando hasta la molienda se van perdiendo. Entonces, ahora toca hacer una reconstitución, una harina fortalecida, justamente. A veces incluso estas harinas pierden fuerza, no todas las harinas son de calidad. Es lo primero que se
ve en una harina con el farinograma, que es el instrumento para medir la calidad de la harina, se ve justamente qué humedad tiene esta y el contenido de nutrientes que tiene esta y qué fuerza tiene para nosotros procesarla. ¿Qué es el gluten? El gluten ha aparecido últimamente, se está viendo mal el gluten por que hay personas que tienen problemas y son intolerantes a este mismo, ¿no? Entonces, pero en la industria el gluten es muy necesario porque es el que provoca la elasticidad de las masas. Su función es muy importante, entonces eh, es para la industria de harinera, para la industria del pan, por ser la elasticidad de las masas. Entonces, cuando nosotros hacemos con otra harina sin gluten, normalmente estas son, ¿cómo es? Quebradizas, ¿sí? Son, no son muy, con una textura, se logra una buena textura de lo que es los productos, como los panes, entre otros productos que se hace con harina de trigo. Por eso es que todavía se presentan en la industria como todos los que son los que es de harina de trigo se presenta como lo de mejor calidad o lo de más apetecido o lo que más se encuentra en la industria porque todavía hay que ese problema de cómo sería pues ya cohesionar para que la masa quede homogénea es complicada cuando no se tiene gluten en los cereales. ¿En qué cereales se presenta el gluten? En el trigo, en la avena, en la cebada, en el centeno principalmente y en menor cantidad en la espelta y en el camut. ¿Ya? Pues centeno es un rico pan, bueno en nutrientes, se conoce como el pan negro. Anteriormente se consumía más incluso que el pan de trigo. ¿Ya? Los alimentos que contiene el gluten en menor cantidad que el trigo y genera mayor cantidad de nutrientes que el trigo. Alimentos que contienen gluten: pan, harinas, bollos, pasteles, galletas, bizcochos, productos de repostería y tartas, pastas alimenticias, fideos, macarrones, tallarines, bebidas malteadas o fermentadas, cerveza, whisky, embutidos y productos de charcutería, salsas, condimentos y colorantes alimentarios, frutos secos, tostados o fritos. Entonces, en casi todos los alimentos, lo que es construidos por harinas, se encuentra el tema del gluten. Como les digo, es el responsable, aquí mismo dice, de las masas, de la elasticidad, en la panificación. Al mismo tiempo facilita la fermentación y le da su característica esponjosa. También se utiliza el gluten como ingrediente en muchos alimentos envasados y elaborados como excipientes aditivo y preservador de la humedad. Entonces, también tiene muchas funciones de este gluten en la industria alimenticia, pero sino que hay personas que los celíacos, justamente, que son intolerantes a él, pero ha sido difícil realmente evitar su utilización para todo lo que es panes y demás. Últimamente más es que hay panes integrales sin gluten, pero más antes siempre ha mezclado, incluso la fórmula de un pan integral es una mezcla tratando de disminuir el menor porcentaje de gluten con aditivos, se podría decir, pero todavía se utiliza en mezclas con las otras harinas, aquellas que no tienen gluten como la del maíz, como los panes integrales y demás. ¿Qué enfermedades están relacionadas con el gluten? La intolerancia o bien la alergia al gluten, la celiaquía, que se caracteriza por una intolerancia genéticamente determinada al gluten. ¿Qué síntomas puede presentar la intolerancia al gluten? Estos síntomas pueden ser muy diversos. Los más comunes son hinchazón abdominal, estreñimiento, flatulencias, cansancio, etc. En muchas ocasiones la intolerancia al gluten va acompañada de intolerancia a la lactosa,
azúcar en la leche y la proteína de la leche de la vaca. Formas en que se pueden encontrar los cereales. Tenemos esto también en la norma INE, ya les vamos a chequear también las normativas. Son los cereales integrales, son los menos procesados, solo se les ha quitado la cáscara del cereal, conservan más propiedades, pero se necesita más tiempo de cocción. Sí, por eso justamente recomiendan la utilización y aplicación de cereales integrales, porque como se ha quitado más solamente la cáscara del cereal, no se ha quitado tantos nutrientes como en el otro caso de la harina de trigo, la refinada. Entonces, es por eso que se recomienda. Los cereales se trocean finamente, facilitando su cocción, la sémola. Copos. Se obtienen tras cocer el grano al vapor y prensar para facilitar su cocción, conservando su valor nutritivo. Harinas son los cereales molidos. Harina blanca o refinada es deficiente en proteínas, minerales, oligoelementos y vitaminas, ya que desecha el germen y el salvado del grano del cereal. Justamente lo que les comentaba, que al hacer la harina blanca refinada desechamos muchos nutrientes y por eso toca fortalecer la harina con nuevos nutrientes para generar este producto de mayor calidad. Las harinas integrales o de grano entero aprovechan la totalidad de sus componentes, son ricas en proteínas, minerales, oligoelementos y vitaminas. Salvado son las capas que recubren el cereal, es la fibra. Algunos tipos de salvado son muy populares y se venden por separado, como es el caso del salvado de avena, cebada o arroz. A continuación se desarrollará las características particulares de cada cereal, pseudo cereal, así como los usos culinarios, tiempos de cocción o de sus aplicaciones externas. Tenemos aquí, vamos a ir viendo harina por harina, o sea, cereal por cereal para ir caracterizando. Y después les mostraré la receta del día de mañana. Tenemos aquí el trigo. Sus propiedades: contiene gluten, es de fácil digestión. Una de las razones porque se lo utiliza bastante en la industria. Aporta el calor al organismo. Se han desarrollado diferentes derivados de pastas integrales, bulgur, couscous y seitan, proteína de gluten. El germen de trigo es rico en proteínas, vitaminas B1 del complejo B, ácido fólico, aporta zinc, cobre y una parte importante del hierro y potasio, es nutritivo vigorizante. Salvado de trigo. Está compuesto por la cáscara del grano de trigo y mezclado con una pequeña porción de harina, rico en vitaminas, minerales y fibra. Estimula la función intestinal. Y bueno, ya conocen productos diferentes que se puede realizar con lo que es el trigo en la industria, que tenemos harina, fideos, productos de panadería, pastelería y estruzado. Usos culinarios. Toda clase de pastas, macarrones, espaguetis, fideos, muy aparecido en la elaboración de panes, pastelería. Forma parte de los mueslis para el desayuno, tostadas, base de la pizza. Tiempo de cocción del trigo, más o menos 4 medidas de agua por 1 de trigo. Se recomienda dejar en remojo una noche. Tiempo de cocción de 15 a 20 minutos, 2 medidas por 1 media de agua por bulgur. También del couscous, 1 medida de agua. El couscous, hervir agua y retirar el fuego y añadir el couscous para tapar y dejar reposar. La avena. Las propiedades: también contiene gluten, vitaliza y calienta el cuerpo, estimula y fortalece la actividad muscular, excelente alimento para deportistas, tiene un reconstituyente del organismo, es un alimento indicado para dietas en casos de debilidad y convalecencia después de una enfermedad. Rico en minerales, calcio, potasio, hierro y oligoelementos como el zinc y manganeso. El segundo cereal más rico en hierro después del mijo. Ayuda a arrebatar los valores altos de colesterol en la sangre, un efecto antidiabético y cardioprotector. El murciélago de avena protege la mucosa digestiva y tiene un suave efecto laxante sin reirritar el intestino.
Aplicaciones de alimentos, hojuelas, harina, galletas. Esta tenemos norma TEINE 2798-2013. La norma se aplica a la avena. El grano, según define la sección 2, destinada a la elaboración para el consumo. Esta norma no se aplica a la avena nuda sin cáscara. Usos culinarios, base importante el mueslis, copos, avena y yogur, o leche, miel, frutos secos y manzanas. Se elabora a partir de harina de avena mezclado con agua, como ingrediente de sopas, purés de verduras, hamburguesas, vegetales, croquetas, galletas. Tiempo de cocción, con la olla convencional 10 minutos, 2 medidas de agua por avena, una de avena. Centeno. Propiedades: contiene gluten, el centeno estimula la vitalidad, contiene alto grado de mineralización, es rico en sílice, lo que demuestra su relación con la luz y su capacidad para crecer a gran altura. Porque su contenido en potasio produce un efecto favorable en el hígado. Es laxante salvado del centeno, indicado para el estreñimiento, indicado en casos de hipertensión arterial, arteriosclerosis y enfermedades vasculares porque contiene rutina, bioflavonoide. El pan integral de centeno facilita el tránsito intestinal. Usos culinarios: se usa en guisos, platos con arroz y salteados de verduras, panes, copos, bizcochos y galletas. Tiempo de cocción del centeno con olla convencional, 1 hora, 1,5 de hora, 4 medidas de agua por una de centeno. Se entiende recomendar dejar el remojo una noche. Cebada Ordi Bali, Orion vulgare, contiene gluten, también es rica en procesos de sílice, nutre el sistema nervioso, también rico en silicio, los granos a los sentidos, apoya la diuresis. Junto con la avena y el arroz, la cebada es rica en mucílago, por la que su ingestión suaviza las inflamaciones de las vías digestivas y urinarias. Estimula la regeneración de la flora intestinal y función hepática. Presenta un efecto refrescante en estados febriles. Usos culinarios: tenemos ensaladas, sopas, platos, verduras como guarnición en platos, pescado y carnes, formas de harina, copos, recetas de pastelería, mueslis para el desayuno. Tiempo de cocción de la cebada con olla convencional, 1 hora 15 minutos, 3 minutos y medio de agua por una de cebada. Se recomienda dejar en remojo. Aquí también tenemos las partes de la cebada: cascarilla, endosperma. Pero bueno, son casi las mismas en todos los cereales, ¿no? Sí, son comunes. El maíz. No contiene gluten, es el único cereal que contiene betacarotenos, rico en fibra, favorece la digestión y ayuda a mantener niveles adecuados de colesterol. Contiene pocas proteínas, por lo que es útil en enfermedades renales. Tiempo de cocción de la sémola con olla convencional, 25 minutos, 4 medidas y media de agua por una de sémola. Usos culinarios: maíz tierno, desgranado en forma de mazorca, se puede cocinar a la brasa, hervido o al horno. Se puede comer solo o agregar a sopas, guisos, arroces y ensaladas. Harina de maíz en desayunos y papillas para bebés y adultos. También tenemos los copos utilizados en el desayuno. Con la harina de maíz se hacen galletas, tortillas, crackers de pan y productos de pastelería. Las sémolas se emplean para preparar el puré de maíz del mismo nombre, polenta, en la elaboración de crepes, pastas, etc., snacks, doritos y tacos. La fécula de maíz o maicena tiene usos en panadería y pastelería. La aplica normativa INE en 2051-2013. Maíz dulce usado en procesos gastronómicos. Maíz de harina, su contenido de almidones lo hace muy blando e idóneo para la molienda. Y elaborado de harinas, maíz de corteza dura, variedad americana de granos extremadamente duros, maíz reventador de granos regulares, propicios para elaborar palomitas de maíz, o choclo, o tufa, etc., sometiéndonos a cocción en seco. Maíz rojo, de coloración violácea, es endémico del Perú y se lo usa para lo que es la elaboración de chicha. Maíz maíz de color negro, empleado especialmente en la elaboración tradicional de la colada morada.
Cereales, leguminosas, esto es correspondiente a la norma TEINEN que estaba acá atrás mencionada, sí, la 2051-2013, de lo que es cereales, leguminosas, maíz molido, sémola, harina gris y requisitos. Definiciones: la aflatoxina, grupo de metabolitos altamente tóxicos producidos por algunas cepas en los hongos relacionados con el deterioro de los alimentos. Maíz molido infestado, maíz molido que contiene insectos vivos en cualquiera de estos estados biológicos. Maíz dañado por hongos, maíz que ha sufrido deterioros en su estructura debido a la acción de hongos. Maíz molido es el producto de la molturación del grano de maíz, sea maíz. Harina de maíz, sémola, grits son alimentos que se obtienen de granos de sea maíz con la madurez comercial en buen estado, sanos, exentos de impurezas, moho, semillas de malas hierbas y otros cereales mediante el proceso de la molienda en el que se pulveriza el grano hasta obtener un grado de finura y eliminar gran parte del salvado y del germen. La diferente denominación se debe a la granulometría del producto. Nombre científico del arroz: Oryza sativa. Ahí tenemos de los partes: cáscara, igual salvado, endosperma, germen. ¿Sí? Son comunes. No contiene gluten. Digestiva, alto valor nutritivo, aporta energía de larga duración, diurético, expulsa toxinas. Por eso su ingesta está indicado en trastornos circulatorios, en presión sanguínea alta. Se usa abundante mucilio, constituye un remedio indicado para casos de gastroenteritis. El arroz integral es un regulador del tránsito intestinal, útil tanto en caso de diarrea como en el de estreñimiento. Regula el sistema nervioso, tiene un efecto calmante. No debemos confundir la leche de arroz con el agua de arroz, que consiste en hirviendo el arroz. El agua de arroz contiene mucho almidón, frena la diarrea. Durante la fermentación de los granos de arroz que tiene lugar a la obtención de la leche, ocurre todo lo contrario. El almidón se rompe y se obtiene un producto que tiende a regular el ritmo intestinal. Sus culinarios muy apreciados con los platos de verduras, desayunos en la forma de copos, galletas, tortillas, como componente principal de hamburguesas, croquetas, albóndigas de vegetales. Entre los usos de alimentos tenemos el arroz integral, entre otros también lo que es ahorita fideos de arroz. Bueno, ahorita están haciendo fideos casi de todos los cereales, ¿no? Y demás integrantes. Tiempo de cocción del arroz integral con olla convencional 45 minutos, 2 medidas por una de agua, por una de arroz. La quinoa. No contiene gluten, pseudo cereal, proporciona todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita, aporte de proteínas, es de alto valor biológico. Contiene esteroles vegetales, ayudando a disminuir los niveles de colesterol en la sangre, rico en minerales, hierro, calcio, magnesio, fósforo, potasio y vitaminas del complejo B, vitamina E de fácil digestión. Usos culinarios: muy utilizada en ensaladas, sopas como guarnición, platos de verduras, pescados y carnes, en la elaboración de hamburguesas y croquetas vegetales, en desayunos en forma de muestis, crema de cereales. Tiempo de cocción de la quinoa, con esa convencional 15 minutos en 2 medidas por agua por una de quinoa. Una de las cosas importantes de la quinoa es que hay que lavar y escarificar bien el grano porque contiene saponina. Este grano, esta saponina a veces se utiliza, si han oído, el sapón para el shampoo y para otros productos. Esa no es comestible. Entonces es importante escarificar y lavar bien los granos. Los granos que normalmente compramos ya de quinoa en la industria ya son escarificados y lavados. Amaranto. No sé si han escuchado de este, es muy parecido a la quinoa, pero no tiene ese problema de la saponina. También es un pseudo cereal o un falso cereal, se puede llamar así. La semilla de amaranto posee un alto contenido de proteínas, vitaminas A, B y C, minerales, hierro, calcio y magnesio. En cierta forma es mejor que la quinoa para los nutrientes y sabores.
Ideal en anemias y desnutrición, excelente estimulante del desarrollo muscular, refuerza del sistema inmune y apoya a los procesos de recuperación en caso de lesiones o convalecencias quirúrgicas. Usos culinarios: se usa como cereal y procesado en forma de copo, se añade en productos de reposterías, panes, también se puede usar como guarnición de cualquier plato. Tiempo de cocción del amaranto con olla convencional de 7 a 10 minutos, 2 medidas de huevo por una de amaranto. Ahí tenemos una receta de las que se utiliza del amaranto. E incluso le conocen como el cereal para deportistas, para los astronautas, porque es muy bueno en nutrientes. Muy interesante. Aquí en el Ecuador se conocía más como ataco, por lo que es chiquito, por lo que es así. Con trigo sarraceno. No contiene gluten. Otro pseudo cereal, es muy revitalizante. Es un cereal magnífico cuando estamos cansados. Se recomienda para tonificar los riñones, generar de calor. Tras comerlo notaremos el efecto del calor que nos proporciona. El ideal para lo que es meses de invierno, rico en rutinas, el alcaloide ideal para tratar la fragilidad y permeabilidad de los capilares sanguíneos. Muy indicado en problemas regulatorios, circulatorios, efecto antiespasmódico. 2. Aplicaciones externas. Las semillas maduras, frescas y machacadas, aplicadas en cataplasma, se usan para curar las escenas. Usos culinarios: la infusión se usa para tratar la fragilidad de los capilares sanguíneos o debilidad de las paredes de vasos sanguíneos. Se le considera específico para controlar hemorragias de la retina como guarnición de diversos platos de hamburguesas. Leches de los cereales, no, digestivas y saludables, no contienen proteínas ni grasa animales, o sea, colesterol. Constituye una magnífica alternativa alimenticia, nos proporciona una valiosa riqueza de nutrientes como agradable sabor y versatilidad de los cereales y de las recetas. Para aquellas personas que sean alérgicas a la caseína, la proteína de leche de la vaca o bien presenten intolerancia a la lactosa, azúcar de la leche de la vaca, excelente opción para quienes siguen un régimen alimenticio o trastornos digestivos. En el mercado las podemos encontrar envasadas, algunas de ellas enriquecidas con vitaminas, minerales y nutrientes. La mejor elección son las que se elaboran con vegetales cultivo biológico. Estas son tratadas sin fertilizantes ni productos químicos. Se pueden tomar solas o endulzadas con café, cereales y demás. Leche de avena presenta cualidades energéticas, nutritivas y terapéuticas muy digestivas y laxantes. Se puede elaborar cremas, salsas, batidos, helados y entre otros. Leche de cebada tiene propiedades para controlar la diarrea, su sabor mucho mejor que se toma frío. Leche de arroz regula el tracto intestinal, depurativa, son leches que prostres, flanes y demás. Leche de quinoa, rica en fibras de eliminar toxinas y residuos. Leche de mijo, sabor suave, energético, de alto contenido en vitaminas de grupo B, muy indicada en casos de ingesta, anemia, entre otros. Leche de amaranto es una bebida nutritiva, contiene proteínas del 49% de aminoácidos esenciales, recomienda para adultos, diabetes, reumatismo y anemia por su alto contenido de hierro. Mezclas de cereales. Las melazas son un alimento muy nutritivo que aportan de estas diversas vitaminas, minerales y hidratos de carbono. Por su fácil digestión, es interesante que esté presente la alimentación de aquellas personas que presentan un aparato digestivo delicado, ancianos y convalecientes. Son muy recomendables para las personas que realizan de mucho deporte. La melaza es un resultado de la fermentación del cereal. Son el resultado de la fermentación del cereal, por ello su digestibilidad mejora y al mismo tiempo su valor nutritivo. Los microorganismos responsables de este proceso de fermentación, levaduras, moho, transforma los compuestos complejos como los glúcidos, proteínas y grasas y los conviene de azúcares simples, aminoácidos y demás. Todos estos componentes son más fáciles de digerir, de asimilar por nuestro organismo. Además, durante el proceso de fermentación, los microorganismos también sintetizan vitaminas. Tenemos diversos usos en el té, en infusiones, leche, bebidas, vegetales.
Tipos de melaza. Tenemos melaza de arroz como edulcorante natural que se obtiene a partir del grano de arroz. Es excelente para preparar jugos, infusiones o para untar en pan o rellenar de pasteles. Melaza de cebada, edulcorante natural, nutritivo, aunque solo es espesa y muy poca amarga. Alta en fibra soluble y proteínas, además de contener calcio, fósforo y potasio. Es muy recomendable en dietas para niños que de crecimiento, para personas con problemas de corazón del sistema nervioso, se consume con frutas, panes, para agregar a los licuados o jugos. Melaza de maíz, edulcorante natural que se extrae del maíz por un proceso de fermentación, es digestiva y más nutritiva que cualquier azúcar o refinado o edulcorante artificial. Se comercializa solo o junto a la melaza de cebada. Melaza de trigo, edulcorante natural obtenido a partir del grano del trigo. En el mercado se pueden encontrar melazas sin gluten, aptas para celíacos. Esta melaza sirve para untar sobre el pan y para endulzar pasteles. Su sabor es dulce y ligero. Ya tenemos aquí estas melazas. La calidad de la harina. Como les comentaba antes, como les comentaba, también la harina se mide la calidad, sobre todo su humedad, lo que es la dureza, la fuerza de esta, cómo trabaja y demás. Y medimos con un aparato que se llama el farinógramo. La calidad depende de la calidad de trigo. De cada clase de harina proviene de las diferentes clases de trigo, variedades, se podría decir así. El elemento principal para determinar una buena harina es el gluten. Es el que da justamente la elasticidad, ¿no? Clases de harina para pan. Harina integral contiene todas las partes del trigo. Harina completa solo utiliza el endosperma. Harina patente es la mejor harina que se obtiene dentro del endosperma. Harina clara es la que queda después de separar la patente. Tipos de harina duras, alto contenido en proteínas, suaves, bajo contenido en proteínas. Ingredientes que acompañan a su fórmula, a los productos y su importancia. Tenemos las grasas. Panificación mejora de apariencia y producen un efecto lubricante, aumenta el valor nutricional, mejor conservación ya que disminuye su pérdida de humedad y ayuda a mantener fresco el pan. Brindan sabor al pan. Sí, así no sea grasa de cerdo, sí brindan un gran sabor, sobre todo la de mantequilla y diferentes, la de aceites vegetales también brinda un gran sabor, también es parte de su función. Se obtienen sometiendo la semilla en un proceso pensado, hojaldrina. Las siguientes características de productos de formación de capas facilita tanto el manual mecánico, permite la formación de finas láminas de grasa en masa. No sé si conocen tal vez la masa de hojaldre, se utiliza mucho para lo que es pastas de hojaldre, como la de 1000 hojas. Justo es la que nos ayuda a hacer esas hojas y esos pliegues, se podría decir, que tiene esta pasta diferente. Entonces es una masa un poco distinta, ¿no? Y se logra gracias a la hojaldrina y a unos dobleces que esta lleva. Mejoradores. Los mejoradores son frutos mezclas de sustancias químicas y biológicas que sirven para mejorar la calidad del pan. En sí, cuando ustedes tienen harinas como muy suaves o muy débiles, se utilizan justamente estos mejoradores para fortalecer. También se utilizan para fortalecer la cohesión de la harina, la homogeneidad de la misma, entre otras razones. Azúcares, sales, minerales, enzimas y emulsificantes. Esos son los componentes que tiene un mejorador. Los agentes leudantes, las levaduras que utilizamos normalmente para el pan son biológicos, pues estos son fermentativos, son del tipo de los microorganismos que se desarrollan mejor en temperaturas tibias, un poco calientes, por eso es que se utiliza agua tibia para reposarlas, para que el ambiente se aumente y la levadura crezca y el pan también crezca, o sea, leude mejor.
siempre es en agua tibia y un ambiente abrigado. El polvo de hornear que se utiliza normalmente es justamente lo mismo, casi lo mismo que el bicarbonato de sodio con otros componentes, nomás. En sí, las levaduras químicas o los levadantes químicos más utilizados del campo, el bicarbonato de sodio. El polvo de hornear es un compuesto con él. O sea, se hace polvo de hornear a partir de bicarbonato de sodio. Son de acción rápida y son empleados en pastelería y galletería. Físicas, CO2. Es común en empleados en las empanadas de viento, como la Witty, por ejemplo. Podemos utilizar Witty y generamos viento y ahí es donde con el calor utilizamos estas físicas. Estas de aquí son de acción rápida, o sea, nosotros entramos en calor rápidamente y actúan para brindar cómo es la esponjosidad y que se alce los productos de harinas. No se debe abrir el horno en estas de aquí, ni tampoco en estas muy prontamente porque están trepando, están elevándose, entonces necesitamos, aunque estas sean de acción rápida, no necesitan el leude como las levaduras. Una vez abrimos el horno se suelen bajar todos los productos de pasteles. Entonces hay que dejar primero que se cosan una mayor parte para poder abrir nosotros y verificar si es que está cocinándose bien. ¿Sí? Los panes es igual. Estas son de largo alcance, o sea, se puede decir que demoran hay que pasar 45 minutos por lo menos le dándose como masa, luego otros 45 minutos como pan, ¿sí? O depende también de la temperatura del medio ambiente, porque ya cuando el medio ambiente está caliente van creciendo ya rápidamente estos. Ajá. Industria panadera, el pan del producto económico con alto valor nutricional, de alcance de todas las personas. En la elaboración de pan hay que tener en cuenta varios factores como la calidad de la harina, levaduras, que ya más o menos cada ingrediente les digo que cumple sus funciones, la obtención de un producto de calidad. El huevo, por ejemplo, también tiene su función. La clara a veces lo que le vuelve es duro, se utiliza incluso en la harina con clara de huevos que se utiliza para la quesadilla, ¿sí? Porque por eso es dura la parte de afuera y la parte interna más bien se utiliza la yema, por eso es que es más blandita, porque la yema en cambio ayuda lo contrario, les hace más suaves a los panes. También fortalece también otros temas, ¿no? Nutrientes y demás. Y tenemos algunas normas INEN de aplicación, algunas consultas que pueden hacer para establecer conclusiones, como la masa madre que se utilizaba antes en lugar de la levadura. Es una masa madre, es una masa fermentada y el pan se puede hacer con esta masa fermentada para también la ayuda a crecer al pan. ¿Alguna pregunta por ahí? Ya han llegado Yo, todos. yo tengo una Inge. Cuénteme, En la utilización de la masa madre, por ejemplo, para 1 kilogramo, ¿cuánto se podría utilizar de masa madre? para que crezca el pan. Ahí utilizamos más o menos unos 200 gramos. La levadura, por ejemplo, aquí sí, la levadura que más se utiliza, la levadura, por ejemplo, es 1 onza por libra, la levadura, más o menos. En el caso de masa madre es más eficiente, es menos eficiente y tenemos que hacer masas anteriormente, entonces por lo menos damos unos 200 gramos. A ver, ahí vamos a tener las goichas. Esta masa que vamos a hacer,
se utiliza tanto para fideos. Bueno, en la industria no le utilizamos huevos, pero por el tema de la duración o de la vida útil. Pero las vamos a utilizar en este caso porque incluso quiero enriquecer un poco la masa y cocinarle más. Sí, esto es una masa casera, se podría decir, para empanadas llamadas goishas, que son japonesas, y también para lo que es los fideos. Entonces, los ingredientes que vamos a necesitar el día de mañana son los siguientes. 200 gramos de harina de trigo, agua caliente 100 mililitros, quizás un poco más, eso dependiendo de la humedad de la harina, sal media cucharada, 50 gramos de maicena y 2 unidades de huevo. Normalmente cuando hago fideos caseros, utilizo un huevo por cada 100 gramos de harina. Entonces, más o menos como estamos entre la maicena y entre la harina, 250 gramos, ahí tenemos 2 huevos. Ya. El relleno para las empanadas, porque, o sea, de los fideos lo que les va a mostrar es más que otra cosa las formas, ¿no? Con un aparato que tengo por ahí que es utilizado de manera semi-industrial, ¿no? Sí, o de manera casera también. Entonces vamos a utilizar para ver las formas de los fideos que en este aparato. Pero más, como estamos de manera caseramente, no tenemos extrusores ni hornos grandes, vamos a hacer las empanadas con esta misma masa. Entonces les mando para que traigan un relleno de carne molina, salsa de soya, cebolla perla, jengibre, pimiento verde, pimiento rojo, pimiento amarillo, sal, pimienta y ajo al gusto. Paso 1, tamizar la harina. ¿Sí? Para no tener impurezas como la utilizamos de la harina y la maicena. Poner la sal y disolver en agua caliente. Para fideos no se utiliza ningún tipo de leudante, ¿no? Porque no buscamos que crezca la masa, sino que más bien que se pueda cohesionar y que pueda ser bien estirada con este aparato que les va a mostrar, que es el laminador. Tamizar la harina, claro que se puede también con un bolillo, pero por las empanadas podríamos hacer con bolillo, tranquilamente. Pero sí, para los fideos sí se utiliza el laminador. Poner la sal y disolverla en agua caliente, añadir el agua en la harina y formar una pasta uniforme, amasar durante 10 minutos. Estos son los procesos que vamos a hacer mañana. Una vez amasada, dejar reposar por una hora. Extender la masa, cortar en rodajas, colocar el relleno, vamos a cocer estas empanadas al vapor durante 20-30 minutos. En una olla de vapor, una vaporera, puede ser la tamalera también. En un sartén colocamos para refreír todo lo que es por 15 minutos, lo que es la cebolla, el jengibre, va a ser un refrito, ¿no? Adicionar lo que es la sal, la pimienta, el ajo, 5 minutos y adicionar la salsa de soya. Básicamente eso vamos a hacer mañana. ¿Alguna pregunta por ahí? Profe, buenas noches, una pregunta. Ya, esto es lo que vamos a realizar, o sea, vamos a hacer la empanada japonesa. Este tiene que ser un video grabado de cómo lo realizamos o cuando ya tenemos ya el punto terminado de la empanada. Muchas gracias. A ver, ya le voy a poner ya para escucharle. Ahí. A ver, profe, le repito la pregunta, buenas noches. O sea, la empanada japonesa, la que vamos a hacer, tenemos que hacer un grabado de cómo se la realiza o ya tiene que ser un producto terminado, cuando ya esté hecha la empanada, con todos los ingredientes y con la evaporación que usted nos está pidiendo. Gracias. A ver, vamos a proceder a hacer la masa primerito con agua caliente como está explicado en el
en la hoja de recetas. Y vamos a ir comparando poco a poco los ingredientes. Ya. Una vez obtenida la masa, Entonces, profesor, entonces la elaboración va a ser grupal, entonces, en el mismo, o sea, mañana tenemos la clase, en el mismo momento estamos elaborando, entonces así sería. así es, así es, así es. Entonces va a ser como una práctica. Los que puedan en casa estarán haciendo ese rato, los que no lo harán otro día, qué sé yo, un domingo, algún día que tengan libre y para hacer el informe. O sea, por eso es que se les va a dejar el video para que puedan ver cómo se va a hacer cada paso, poco a poco, ¿sí? Y, como les digo, o sea, vamos a hacer la masa con agua caliente para cohesionar bien y homogeneizar esta mezcla. Vamos a laminar en un laminador que tengo en casa. No es el laminador únicamente va a ser para mostrarles las formas y cómo se hacen los videos. Pero en sí, como estamos de manera casera, vamos a hacer más el tema de las empanadas que son por vapor, en una vaporera, en una olla tamalera. Ok, correcto, así es. Sí, sí, los que están en este tema en fábrica, como sé que tienen horas rotativas o turnos rotativos, eso siempre pasa con los de la noche, que trabajan hasta los sábados y domingos. Bueno, pero salen tener un día libre, ¿no? Entonces, que el día libre lo hagan en la práctica para poder hacer el informe y tomar fotos. Normalmente las prácticas que van a tener en tercer y cuarto nivel van a ser así, porque nosotros conocemos la naturaleza de ustedes, pero también tienen que comprender y ver los demás procesos que, que se hacen en la industria de alimentos. O sea, ustedes aquí presentes conocerán del brócoli, del camarón, pero no, yo sé que no saben mucho también por ejemplo, de embutidos, no saben del todo de cereales, no saben del todo de lo demás confites y chocolates y demás tecnologías que aquí aprenden. Entonces, vamos a hacer una simulación de una práctica que ustedes van a aprender después quizás, no sé si la repitan o no. Yo no soy el profesor de cereales en el virtual, me toca estar en el presencial. Pero igual así mismo también hacen prácticas aquí en la casa, porque los alimentos y la industria nació del tema casero, que se agranden las cosas, que se agranden las máquinas, pero todo se empezó experimentando en la casa. Es la realidad. Inge, y mañana usted va a elaborar. Sí, yo voy a estar elaborando frente a ustedes. Ah, ya, ya. Sí, sí, eso es justamente el tema. Los que puedan van a estar elaborando junto a mí y los que no tendrán que elaborar después para hacer el informe. Ya, profe, una pregunta. El informe lo hacemos en Word, como te digo, que vamos a hacer el informe para ver cómo se hizo, el origen, todo el procedimiento. Así Sí, sí, sería. sí, sí, yo les voy a mandar un formato de informe. Ahora voy a colgar todos los temas en su aula virtual para que ya comiencen a trabajar con el informe, con los dos informes que tienen pendientes. Y también voy a poner las clases que hasta el momento les he estado poniendo en el grupo. Sí, entonces, ahora me voy a dedicar todo ese tema. Y también para colgarles algunos cuestionarios y demás por el tema de Inge, evaluaciones y demás. Sí, y tenemos salidas de campo. salidas de campo para ustedes. Es poco complicado, pero sí, los estudiantes del presencial sí las tenemos. Ahora, que podríamos, pero aquí la mayoría de los pasos que son de Guayaquil. En O tu sea, caso, me refiero tercero y cuarto semestre o... sí me he organizado en Guayaquil cuando hay apertura de las empresas. Por ejemplo, a Heineken me parece que fuimos, no sé si alguno de sus compañeros les comentaron de esa salida que estuvimos en Guayaquil, a la cervecería Heineken. En Quito hemos ido a la que es la fábrica de Toscana,
Hemos ido ¿a qué otra fábrica también? Bueno, también les he llevado a lo que es la producción de café, de cacao, ceba, de lácteos, acá en Pichincha. Sino que este es complicado un poco con las personas de nivel ajuste curricular por sus horarios y porque se encuentran de diversas partes. Estamos aquí, creo que con estudiantes de Guayaquil, estudiantes de la sierra, y entonces ahí se complica un poco. Inge, yo le tengo una consulta. Según el cronograma, tenemos el examen en la fecha 25. ¿Va a ser colgada en la página o directo aquí o cómo va a ser? Se lo pregunto porque yo tengo turnos rotativos y quería saber, por favor. Todos los exámenes normalmente se los cuelgan en la página y se les da una hora estipulada en la Ya, Inge, página. muchas gracias. Inge, y las diapositivas que estamos viendo, esas también va a subir y de ahí va a hacer también el examen. Sí, las voy a subir y algunas preguntas podría ponerles en el examen. Necesito que se descarguen este libro. Es muy bueno para el tema de procesos y es con el que vamos a trabajar a control estadístico de la calidad. Eh, no sé si lo voy a poder a cargar en la práctica, en el aula virtual porque tiene tiene muchas páginas. Y bueno, vamos a utilizar básicamente el capítulo de control estadístico de procesos y y el capítulo 6 de procesos. Entonces necesitaría que se descarguen para las próximas clases de este libro. Se llama Administración de Operaciones. Lo van a encontrar en esta edición, entonces por eso le digo que es muy fácil encontrar en el Google. Es la Administración de Operaciones y Cadena de Suministros de Richard Chase. Y el libro contiene, bueno, bastante de administración de procesos y justamente control estadístico de la calidad. Entonces, para próximas clases necesito que se lo descarguen, por favor, del Google. Se encuentra fácilmente y rápidamente. Y los capítulos que vamos a utilizar es desde de la clase el viernes, me parece, justamente. El capítulo 9, sí, el capítulo 9. A ver, justamente este.
200, 197. Incluso creo que incluso en el Google se encuentra uno más actualizado. Actualizar esta parte del PDF. Esto justamente, esta parte de análisis de procesos, ¿ya? Para hacer justo ejercicios de procesos y lo que es control estadístico de calidad, que esto está más abajo. Aquí está. Esta parte es. Vamos a ver todo lo que es gráficas X. Sí, esta parte de aquí. Vamos a ver desde acá. Ya, listo. Ahí. Todo lo que es capacidad y control estadístico de procesos. Todo lo que es variación de nuestro alrededor, capacidad de proceso, procedimientos de control de procesos, control y mediciones de gráficas P, gráficas X y R, muestreo por aceptación. Curvas de características operativas. Explicará qué es el control de estadístico de la calidad, calcular la capacidad de un proceso, entenderá cómo se supervisan los procesos con gráficas de control, reconocerá los conceptos de muestreo y pues, de aceptación. ¿Sí? Entonces, este libro es importante que se lo descargue. Y el otro libro que también necesito que se lo descarguen, que también les pido, sabe encontrarse a veces un poco, veamos si es que está por aquí. Es principios de administración,
Administración de operaciones de Jay Heiser. Jay Heiser. También contiene lo mismo, ¿no? La misma temática de control estadístico de la calidad, pero él empieza con una temática de investigación de la calidad, también de ejercicios, tiene también más de ejercicios de alimentos que el otro ejercicio, que el otro libro, porque el otro libro más tiene de producción industrial. Entonces, a ver, ¿cómo es este libro? Se está cargando, es un poco de bastantes páginas, por eso ambos libros más necesito que se descarguen y después y los tengan para control de procesos y demás. Creo que ahorita están un poco, se encuentran en el Google rápidamente, pero como les digo, no puedo cargarle la página web por cantidad de hojas. Y de aquí y de ambos vamos a utilizar varios ejercicios. Está demorando un poco. Listo. Es la administración de principios de administración de operaciones de Heiser y Barrenda. Estos dos libros necesito que se descarguen. De este de aquí se va a utilizar las páginas igualmente del capítulo asimismo de control estadístico de la calidad. Más porque este tiene un poco más es justamente este mismo, este de aquí. Sí. No, este es de pronóstico de ventas, que si nos alcanza el tiempo sería muy bueno ver esa parte, pero esa parte no compete a la simulación de procesos, pero sí la parte de control estadístico. Entonces, aquí están, mira, más o menos los gráficos de lo que es gráficas C, gráficas X, gráficas P y demás. Entonces, esto sí quiero alcanzar a ver con ustedes. Los otros, este justo es un ejercicio de alimentos, sí, justo de hojuelas de avena, sí, justo de cereales. Métodos de control de calidad. Si comienzan a leer, me facilitan bastante y si descargan ambos libros, facilitan bastante el aprendizaje para que ustedes comiencen ya a ver. Esta parte es justamente la del suplemento 6 control estadístico del proceso. Ajá. Porque como ustedes están un poco menos que el anterior grupo, parece que vamos a alcanzar a ver un poco más de cosas que esta parte que quedó como que pendiente más bien con el otro grupo de 28 que están terminando el NACA. Entonces, esta parte les pido que se descarguen y vayan ya leyendo, vayan viendo de qué se trata para comenzar
el viernes. Eso, chicos, por hoy. Comience a investigar de qué se trata. Descarguen los libros y mañana traigan los ingredientes para hacer la clase de preparación de las goizas y de los fideos. Que tengan una buena noche. Igualmente, dije buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya.